Dice en la cuenta de Zulay Rodríguez Lu, a ver, estos eran los salarios que cobraban los exacaldes del periodo pasado. Las denuncias están bien, pero creo que lo correcto es ajustar estos montos, ya que superan por mucho lo percibido por los diputados, ministros y hasta el presidente de la República. O sea que un alcalde cobra más que el presidente. Ojo, no quiero decir con eso de que el presidente es el que tiene que cobrar más que todos los demás. Pero de verdad me llama mucho la atención. Yo pienso que un alcalde no debe cobrar tampoco tanto. Hay 4 alcaldes que perciben ingresos por encima de los $10,000. Ganan más que el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estos son el de Panamá, José Luis Fábrega, que gana 12,250 al mes. El de Arraiján, la tropa Rawlings, 10,850. El de Colón, Rolando Alex, claro que sí, Lee, claro que sí, tienes que ir todos los fines de mes a reportar sintonía ya, a firmar. Tienes que ir a firmar, claro que sí. 10,750. Y Héctor Valdés Carrasquilla, 10,550 dólares mensuales. ¡Wow, Carrasquilla! Tropa Rawlings, Luis Fábrega y Alex Lee. ¿Qué tienen en común? Los 4 son PRD. Increíble, llamativo, decepcionante. Yo no puedo creerlo. Si tú te pones a ver cómo está el distrito de Arraiján, vuelto leña, todo desbaratado, escuelas cayéndose a pedazos, aceras, vueltas leña, áreas recreativas llenas de herbazales, canchas deportivas toda oxidada, toda vuelta leña, se han convertido en antro, en áreas de personas del mal vivir, pandillerismo, delincuencia. Eso en el distrito de Arraiján, pero es que eso es como calcado en Colón, calcado en San Miguelito, y ni hablar de la abultadísima planilla que hay en la alcaldía de la ciudad capital de Panamá. Estos 4 señores, que para mí, cuando tú los ves, son como los 4 jinetes del apocalipsis: José Luis Fábrega, Rawlings, Rolando Alex, claro que sí, Lee, y por supuesto Héctor Valdés Carrasquilla. Son los 4 jinetes del apocalipsis para mí. De verdad lo han hecho increíble, según ellos, que su gestión ha sido muy buena, que no tienen miedo a las denuncias, que no tienen miedo a que los llamen a capítulo y les pregunten lo que tengan y les interroguen, que vengan como quiera. Eso es lo que ha dicho José Luis Fábrega, ha dado a entender. Entonces, estos 4 señores, estos 4 jinetes que ganan un billete más que el presidente, más que los diputados, más que los de la Corte Suprema, de verdad que hay que ponerles un alto. Hay que ponerles un alto, hay que investigarlo, hay que hacerle auditoría forense, hay que llevarlo hasta la última consecuencia y hay que quitarle cosas si se comprueba culpable en algún delito, quitarle cosas materiales, tocarles el bolsillo, porque eso es lo que les duele a ellos. Si hay algo que le duele a alguien que gana mucha plata, es que le toquen el bolsillo. Es que a cualquiera que gane lo que sea. Así que te ganas $1 nada más, que te lo quiten, eso te duele, eso te costó a ti, ¿no? ¿Y qué le costó a José Luis Fábrega, a Tropa Rawlings, a Claro que sí, a Alex Lee y a Héctor Valdés Carrasquilla llegar a tener esos dineros? Bueno, eso hay que explicarlo. You know, pra. 5, 4, 3, 2. Y por supuesto me quedo con la palabra de Zulay Rodríguez Lu. Deben ser investigados estos montos, deben ser reducidos. Creo que el país se ahorra un billete anual si le bajan ese salario. ¿Cómo puede ser? O sea que quiere decir
que Mayer Mirachi está ganándose $12,250. Digo, eso tiene que explicarlo también, ¿no? Y también allá la chica de Independiente que ganó en Arraiján, también, y también Diógenes Galván. Diógenes Galván va a ganar $10,750. Por 4,000 más casi gana como práctico el canal, ¿no? Y Héctor Valdés Carraquillo, quiere decir que Irma Hernández gana eso también. Que lo aclaren, que lo expliquen. Los panameños queremos saber. Eso es demasiado dinero. Eso es demasiado dinero. Mucho dinero para lo que hicieron. Y si estamos en autoridad, los 4 que vinieron de nuevo deben quitarse ese salario, bajárselo bastante para que se vea el cambio. Eso es lo que pienso yo. You know,